El gobierno de México activó de inmediato la operación en contra del senador Alito Moreno. Le decomisaron yates, sustancias ilícitas y millones desviados del PRI. Difícil la situación que se está viviendo en México, y es que, como se sabe, en los últimos meses se ha desatado una ola de hallazgos por parte de la Secretaría de Seguridad, donde exhiben a políticos desviando recursos, lucrando con millones de pesos del erario público y operando redes de corrupción. Y el caso más sonado ha sido el de Alito Moreno. Propiedades en Campeche, valuadas en más de 100 millones de pesos, movimientos extraños donde se han desviado miles de millones. Pero había algo que probablemente era todavía mucho más grande que todo lo encontrado hasta ahora, y nos referimos exactamente a los yates de lujo del senador. Quédate, porque aquí te contamos todos los detalles. Esto es Alerta Fragmentada. Pero primero hay que ir un poco atrás y explicar cómo fue que hallaron estas propiedades. Presuntamente, según las autoridades, había cámaras de grabación donde se vio a Alito Moreno viajando en un yate en un puerto ubicado en Campeche. Este puerto siempre ha sido bastante cuestionado porque en anteriores investigaciones se le ha vinculado con el crimen organizado. Lamentablemente, en su momento no se pudieron conjuntar las investigaciones y las personas implicadas quedaron completamente impunes. Pero la presencia del senador en ese lugar levantó sospechas de inmediato. Se le había visto con su madre y con su familia navegando en un yate que presuntamente vale más de 195 millones de pesos mexicanos, una barbaridad. De hecho, anteriormente, Alito Moreno había declarado ante diferentes medios que se trataba de unas vacaciones y que había sido invitado, que él no era dueño ni había rentado ningún yate de los que se le vieron. Una postura que, a la luz de lo que vendría después, quedó completamente desmentida. A partir de ahí, las autoridades empezaron a rastrear cada movimiento del senador hasta que el miércoles 13 encontraron movimientos bancarios irregulares. Había recibido pagos millonarios en sus cuentas y tenía fideicomisos a su nombre, de los cuales no se sabía el origen. Hasta que en cuestión de horas encontraron que había una empresa llamada Laundry, supuestamente una fundación, que le había estado pagando esas cantidades al senador, una fundación creada hace 6 años y que presuntamente pertenece, bueno, para no dejarlos con la duda, al PRI. El PRI le había estado pagando durante ya bastante tiempo al senador Alito Moreno millones de pesos. En total, en los últimos 2 años, esta empresa fantasma le había transferido al senador más de 278 millones de pesos. Y ojo, no solo eso, con ese mismo esquema también se había financiado la compra de una flota completa de 8 yates de lujo, cada uno valuado en más de 250 millones de pesos. El más barato de todos valía 179 millones, que era precisamente en el que se le había visto al senador durante sus vacaciones. Ahora, imagínate que los mexicanos estén pagando impuestos todos los meses y que ese dinero termine financiando una flota de yates de lujo. Eso era lo que presuntamente estaba pasando, y mucha gente pensaba que era simplemente para que estos políticos disfrutaran de privilegios, pero no era así, era para algo mucho más oscuro, y vamos a ello. Las autoridades, ayer 17 de mayo, llegaron al puerto sin previo aviso e irrumpieron directamente. Fueron a buscar la flota de yates vinculada a Alito Moreno y encontraron 4 de los 8. Al llegar, lo primero que encontraron fue una cantidad exagerada de lujos, joyas y a simple vista sustancias ilícitas para consumo. También, debajo de los asientos y escondidos en compartimientos, había maletas y cajas con dinero en efectivo. Entre los 4 yates, decomisaron más de 89 millones de pesos en efectivo, además de kilos de sustancias ilícitas distribuidas por todos lados y listas para ser comercializadas. Pero ahí va lo más impactante. Dentro de los yates se encontraron documentos que vinculan a Alito Moreno como dueño al 50% de estas propiedades y el otro 50% al PRI como partido. Y además se hallaron archivos con contratos firmados con políticos de diferentes estados, como Campeche, Quintana Roo y Yucatán, donde se pactaba la venta y distribución de sustancias ilícitas a nivel municipal. O sea, esos yates no eran para vacacionar, eran para transportar y comercializar. Y quienes lideraban esa operación eran los mismos políticos, con Alito Moreno a la cabeza de toda la cadena. Tú te imaginarías que esto involucra al crimen organizado, que son células criminales las que están detrás, pero no, era un sistema político que le estaba haciendo competencia directa al crimen organizado. Mientras públicamente se le perseguía, por dentro había quienes querían quedarse con ese sector económico ilegal y llevaban años operando desde las filas del PRI. En cuanto a los otros 4 yates que no estaban en el puerto, las autoridades estiman que estaban en trayectos de entrega o que fueron movidos a tiempo, lo que sugiere que alguien dentro de esta red
obtuvo información previa del operativo. Las propiedades que sí se encontraron fueron decomisadas en su totalidad y ahora pertenecen al Estado. En total, entre mercancía y dinero en efectivo, se habla de más de 1.000 millones de pesos asegurados solo en esos 4 yates. Posteriormente, las autoridades se presentaron en el domicilio de Alito Moreno y lo trasladaron al Ministerio Público para que se enviara una notificación a la Cámara de Diputados solicitando el desafuero del senador. Como se sabe, Alito Moreno cuenta con fuero constitucional, pero ante la gravedad del caso y el nivel de riesgo que representa tanto a nivel nacional como internacional, existe una presión directa para que la Cámara le retire ese fuero, lo que significaría probablemente el fin político de Alito Moreno, y no solo el de él. Omar García Harfuch señaló que, al tratarse de propiedades directamente vinculadas al partido político como institución y no solo a sus miembros, hay pruebas suficientes para iniciar un proceso que podría resultar en la eliminación del partido, así que posiblemente estemos viendo los últimos meses del PRI como organización política, y no solo el ocaso de uno de sus líderes más cuestionados. Ahora bien, aquí en Alerta Fragmentada queremos hacer un análisis, porque hay algo que no podemos ignorar. Estos hallazgos son positivos. Las autoridades actuaron, decomisaron y pusieron nombres sobre la mesa, pero la pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Cuánto dinero se fue mientras tanto? ¿Cuántas entregas se completaron en los 4 yates que aún no aparecen? ¿Qué tanto daño ya está hecho y que ya no tiene marcha atrás? Y hay otro punto que merece atención: el fuero. Hay personas que están quedando completamente impunes precisamente porque existe esa figura legal, y hay que ser honestos, el fuero puede tener sentido bajo ciertas condiciones, para proteger a funcionarios de señalamientos falsos o de persecuciones políticas. Pero cuando ya existen pruebas concretas, cuando ya hay documentos, contratos, movimientos bancarios y dinero en efectivo, ¿por qué no se puede avanzar? Porque ese escudo sigue siendo intocable. Y hay que decirlo con todas sus letras, esto no es solo Alito Moreno y no es solo el PRI. Hay otros nombres que rondan este tipo de redes de corrupción y que hasta ahora no han tenido consecuencia alguna, precisamente porque saben que tienen el fuero de su lado, y eso, en mayor o menor medida, es lo que permite que estas estructuras operen durante años sin que nadie las toque. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de todo esto. ¿Crees que va a quedar impune como tantas otras veces? ¿O crees que esta vez sí habrá consecuencias reales? Lo que está claro es que ya hay nombres sobre la mesa y que la verdad, por más que se intente ocultar, siempre termina saliendo a la luz. Ojalá esta vez no sea la excepción. Mantente informado, mantente en alerta. Aquí en Alerta Fragmentada te traemos todo sin filtros y con una opinión directa, porque creemos que la información es la mejor herramienta que tienes. Si este contenido te aportó algo, suscríbete al canal, nos ayudas a seguir adelante. Gracias por vernos. Por cierto, se me olvidó decirte, no se te olvide comentar, dar tu punto de vista, que nosotros te estaremos leyendo y respondiendo. Ahora sí, hasta el próximo video.